ustedes traten de descargar el archivo, copiar, pegar el Word en otro Word donde van a contestar y lo van a adjuntar a este archivo a la plataforma de Edmodo. Siempre abajo del enlace que aparece marcado para que aparezcan todos los exámenes en el mismo lugar. Tienen 48 horas, un poco más, desde el lunes a las 8 hasta el miércoles a las 10:30 que termina, que sería el horario en el que termina una clase virtual, pero con 2 días más, ¿no? En primer lugar, ustedes para las moléculas que yo les muestro, tienen que decir si son polar, es decir, se disuelven en agua, apolar o no, digamos polar, apolar o anfipáticas. Y explicar brevemente por qué, en función de ver la molécula y los grupos funcionales. Acá tengo una largo esqueleto de carbono con este grupito funcional que es polar, pero razonen si se disuelve o no. Acá tengo otra molécula con un montón de grupos con átomos electronegativos, si le van a dar polaridad o no, piensen. Y acá tengo un fosfolípido con la cabeza polar y la cola hidrofóbica. Entonces, ¿cómo es ese fosfolípido respecto a su polaridad? Recuerden que cuando hablamos de polaridad estamos hablando de que se disuelven o en agua o no, entonces tienen que tener en cuenta para justificar la respuesta qué pasa con el agua, cómo es la molécula de agua y si va a disolverse o no esa molécula que les presenté antes. Esa sería la forma correcta. La molécula de agua presenta estas características, por lo tanto, esto se disuelve o no, esto se disuelve o no y esto se disuelve o no, en función a la estructura. La segunda dice, ordene las siguientes soluciones según concentración de protones crecientes, ¿sí? Fíjense cuándo crece la concentración de protones, de menor a mayor. Lejía, sangre, jugos gástricos, agua pura, amoníaco. Los pH son aproximados, ¿sí? Los ordenan en función de concentración de protones crecientes. Recuerden cómo es la relación de protones versus pH. Y este texto, que es un texto de una revista gourmet, es un trabajo que hace una persona donde ella extrae de la uchuva vinagre. Entonces la revista explica cómo procede, pero al final hay un texto que explica que se va a obtener vinagre con estas características. Me interesa que si ustedes leyeran esta revista, supieran decirme de qué estamos hablando con esto que está subrayado. ¿Qué significa que el contenido de ácido acético es de 5,2% peso en peso? Esto es peso en peso. O inferior al 0,5% y su valor de pH es 2,8. ¿De qué estamos hablando con esto, con lo subrayado? ¿De qué? ¿Con qué contenidos de la materia lo pueden relacionar? Ustedes aprendieron, yo les expliqué ciertas formas de expresar concentración, pH, polaridades. Esos contenidos, si yo, sin saber más, agarro esta revista y leo, lo que está subrayado, deberían entender de qué se trata. Bueno, durante esta hora que dura la clase virtual, pueden hacer preguntas puntuales del contenido del parcial. Una vez que termine el horario, 10:30, ya lo van a resolver a libro abierto y lo entregan con tiempo límite el día miércoles hasta las 10:30 inclusive.